Bueno, me corresponde ahora presentarles el capítulo siguiente, que es el del canon de los libros inspirados. Cuando vimos la inspiración, recordamos que Dios es el autor principal de toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora tenemos que ver la canonicidad, el canon de los libros inspirados. El canon quiere decir cuáles son esos libros inspirados, cuál es el catálogo y el conjunto de esos libros inspirados. Detrás de la inspiración está el mismísimo Dios. En cambio, detrás de la canonicidad se encuentra la Iglesia, reconociendo que un determinado número de libros están inspirados. Ese reconocimiento por parte de la Iglesia podemos mencionar dos grandes momentos. Por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo hubo algunos concilios de carácter local que se hicieron, por ejemplo, en la zona del África, 3 concilios africanos donde estuvo presente el mismísimo San Agustín, en donde se reconoció el conjunto de los libros inspirados Antiguo y Nuevo Testamento, pero eran concilios locales. En cambio, cuando llega la época moderna, por ejemplo en el siglo XV, se realiza el Concilio de Florencia y allí se vuelve a mencionar cuál es el listado, el catálogo, el conjunto de los libros inspirados, Antiguo y Nuevo Testamento, solo que ahora con carácter universal, porque es un concilio universal. Y finalmente llegamos al Concilio de Trento, que en esto tiene una importancia inmensa, ya que Trento va a reconocer los mismos libros inspirados que había reconocido Florencia y los concilios anteriores, solo que ahora dicho canon, dicho catálogo de los libros inspirados es ofrecido a toda la Iglesia con carácter dogmático. Bien, ese es el conjunto de los libros inspirados o el canon de los libros inspirados. A su vez vas a encontrar una expresión que se repite y se estudia mucho en el capítulo, que es protocanónico y deuterocanónico. Protocanónicos son aquellos libros inspirados en los que en ningún momento se dudó, mientras que deuterocanónico quiere decir aquellos libros inspirados en los cuales en algún momento se dudó de su inspiración. En el caso del Nuevo Testamento son 7 libros deuterocanónicos. Y esos libros, en algún momento se dudó de su inspiración, por ejemplo de la Carta a los Hebreos o del Apocalipsis, porque eran muy utilizados por los herejes o por los heterodoxos. En el caso del Antiguo Testamento también hay 7 libros deuterocanónicos. Y allí tengo que decirte lo siguiente. De 350 citas que se encuentran del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, 300 citas están tomadas de la llamada Biblia griega, que fue una traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego antes de Cristo. Entonces, cuando la ciudad de Jerusalén es destruida en el año 70, porque se cumple la profecía de Cristo, Jerusalén será pisoteada por los gentiles, en ese momento el pueblo hebreo va a terminar conformando la Biblia hebrea, pero rechazando algunos elementos que encontraban en la Biblia griega, entre ellos 7 libros que se encontraban presentes en la Biblia griega. Este dato es importante para que puedas entender por qué hay 7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Bien, otra cosa importante que me interesa recordarte en relación al canon es que el canon es un dogma de nuestra fe. Nosotros creemos en todo lo que Dios nos ha revelado y en todo lo que la Iglesia nos enseña. Y todo lo que Dios nos ha revelado se encuentra o en la Sagrada Escritura o en la Sagrada Tradición. Ahora, que Dios nos haya revelado el conjunto de los libros inspirados, Antiguo y Nuevo Testamento, no se encuentra en la Sagrada Escritura, sino que se encuentra en la Sagrada Tradición. Y esa Sagrada Tradición tenemos, obviamente, Cristo es la plenitud de la revelación, pero esa revelación termina precisamente con la muerte del último apóstol. Es decir, este conjunto de los libros inspirados, nosotros lo creemos como una verdad de nuestra fe, que es el Antiguo y es el Nuevo Testamento. Sí quiero advertirte que hay una especial dificultad en este capítulo por la gran cantidad de nombres, por la gran cantidad de datos, pero te recuerdo algunas expresiones claves o algunos hechos claves como para ayudarte a entender todo esto. Por una parte, la diferencia entre inspiración y canonicidad. Por otra parte, la diferencia entre protocanónico y deuterocanónico.
7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, 7 libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, y después sí me interesa bien que puedas distinguir la existencia de lo que fue la Biblia griega y lo que fue la Biblia palestinense, para que puedas entender el tema de los deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Y como seguramente todo esto te va a resultar un tanto complejo y un tanto difícil, porque hay mucho pensamiento y hay mucha disquisición, no quiero que dejes de perder el gusto por la palabra de Dios, y siempre lo mejor es tomar la palabra de Dios, abrirla, leer un párrafo de los santos evangelios, darle un beso al final y decir, es palabra del Señor, que eso es lo que en definitiva nos llena el alma y nos salva.